Hola y bienvenidos a una nueva emisión de nuestros Facebook Live. La semana pasada estuvimos un poco ausentes debido a todo lo que se estaba organizando a nivel nacional, no solo para la reapertura de los vuelos comerciales a nivel internacional, sino también lo que iba a ser la reapertura de nuestros centros facilitadores. Y justamente de eso vamos a estar hablando el día de hoy. En nuestro Facebook Live ustedes pueden participar, de una vez pueden ir colgándose, pueden escribiéndonos a través de nuestras diferentes redes sociales. El numeral del día de hoy es muy sencillo, es numeral yo quiero saber. ¿Qué quiere saber usted? Y nosotros acá se lo respondemos. Le doy la bienvenida, como siempre, a nuestro director general, Juan Francisco Espinosa. Director, ¿cómo ha estado? Muy buenos días, todo súper bien. Un especial saludo. En efecto, la semana pasada, como saben, estuvimos en correrías por el territorio nacional organizando la retoma de estos vuelos internacionales. Por eso no pudimos acompañarlos en el Facebook Live. Sin embargo, aquí seguimos con muchas preguntas que sé que están presentes y la idea es que entremos en materia rápidamente. Bueno, vamos a empezar con lo que hay que poner al día a la gente. La gente se nos está colgando en este momento antes de que empiecen a llegar las preguntas. Hay muchos medios de comunicación que tienen dudas acerca de lo que está pasando, de la actualidad migratoria. Empecemos, sabemos que el martes usted estuvo reunido en la ciudad de Cúcuta con algunos alcaldes, gobernadores, porque se está revisando todo el tema de lo que tiene que ver con frontera. ¿Continúa la salida de ciudadanos venezolanos hacia su país? ¿Cómo va eso, director? En efecto, Juan, la semana pasada tuvimos la oportunidad de hacer una reunión de gobierno con autoridades locales y regionales en Cúcuta, otra en Bucaramanga, sesión de trabajo en Cartagena, todo en la misma semana. Tratándose de la reunión de Cúcuta, en este momento han salido un poco más de 109.000 venezolanos, 109.490 venezolanos que han salido de Colombia en tiempos de pandemia hacia su país. Hemos visto, Juan, una desaceleración de este mecanismo de salida, como lo indicamos previamente y como lo advertíamos hace un tiempo. El hecho de que las diferentes ciudades vuelvan a retomar actividad, como está pasando en Medellín, en Bogotá, en Cali, en Barranquilla, en fin, en las diferentes ciudades, hace que desacelere el apetito o la intención de salida de territorio nacional hacia Venezuela. Ya se empieza a ver. Llegamos a un pico de 44.000 venezolanos que pretendían salir. Este pico va decreciendo y lo que vemos es nuevamente ánimo de permanencia en territorio nacional. Muy bien, eso frente al movimiento de ciudadanos venezolanos por el territorio nacional y el retorno a su país. Pero de la mano de ese movimiento, sabemos que Migración Colombia viene trabajando el tema de las verificaciones, algo que en esta época de pandemia, que durante toda esta temporada de aislamiento se ha aumentado. ¿Cómo va el tema de verificaciones? ¿Continúan las verificaciones a nivel nacional? Juan, el país se empezó a acostumbrar a ver una autoridad migratoria en la calle, en las patrullas, uniformados, haciendo la tarea. En tiempos de pandemia llevamos cerca de 37.000 labores de verificación, 37.000 diligencias a persona natural, a persona jurídica para efectos de verificar el cumplimiento de normas no solo en materia migratoria, sino en términos de pandemia. Eso ha generado la expulsión, la deportación de 513 ciudadanos extranjeros por diversas causales asociadas al incumplimiento de normas en territorio nacional. Llegamos a las 37.000, vamos a seguir avanzando. Migración, la idea es que siga estando presente en las calles, en los diferentes eventos internacionales, siempre brindando orientación, pero también seguridad en los diferentes territorios. Director, a nivel nacional estamos en época de pandemia, pero para muchos ciudadanos venezolanos estamos en época de renovación del PEP, del PEP-RAM, de otros PEP. ¿Cómo va ese tema? Ok, recuerden que en este momento tenemos abiertos los procesos de renovación de PEP 1, PEP 2 y PEP RAMP. PEP 1 y 2, como lo hemos venido indicando, personas que por diversa razón no lo renovaron en su momento, pues se abrió la posibilidad de su renovación para que ustedes, compañeros y amigos venezolanos, sigan apostándole a la regularidad. Pero también se nos presentó la renovación del PEP RAMP, ese PEP basado en registros administrativos, que tenía un universo de 281.000 beneficiados. Pues en este momento llevamos un poco más de 121.000 renovaciones. Hay que indicar que para efectos de lograr superar algunas dificultades de personas que pese a que tenían la posibilidad de renovar, no lo hicieron, extendimos hasta el próximo 3 de octubre la posibilidad de que titulares de PEP-RAM que ya se les venció su oportunidad de renovación y no lo hicieron, pues lo hagan.
Así que este es el momento de apurarse, de moverse, van 121.000, un poquito más, 121.220 aproximadamente. Necesitamos más ayuda porque necesitamos llegar lo más cerca a las 281.000, que es el universo de PEPRAM. Director, hablemos un poco del tema de trámites virtuales. Lo hemos escuchado a usted en repetidas ocasiones decir, bueno, durante esta temporada de pandemia, Migración Colombia se reinventó, comenzamos a trabajar temas de virtualización. Sabemos el certificado de movimientos migratorios para ciudadanos colombianos totalmente en línea. Se creó una especie de permiso transitorio del PEP-FF, también los duplicados de cédulas de extranjería. ¿Qué ha pasado con estos trámites? ¿Cómo se vienen trabajando? En efecto, miren, todos los colombianos y la humanidad en general ha recibido un desafío enorme con los tiempos de pandemia. Algunos hemos tenido momentos de agotamiento por las restricciones, por el encierro. Nosotros tuvimos un encierro adicional y fue un encierro para repensar Migración Colombia y para avanzar hacia escenarios no presenciales. En ese sentido, en este momento llevamos 1.853 certificados de movimientos migratorios que se han tramitado vía web. Es decir, ahí quitamos 1.853 visitas de personas a centros facilitadores. 4.184 permisos especiales de permanencia para el fomento a la formalización, 230 duplicados de cédulas de extranjería, 157 cédulas de extranjería entregadas a domicilio. Muy importante, esos 1.853 certificados de movimientos migratorios solo corresponden a colombianos. ¿Por qué? Porque para extranjeros sí se requiere una validación presencial, que ya pasaremos a ese punto y es el nuevo mecanismo que hemos establecido a partir del pasado 21 de septiembre. Bueno, entonces vamos a hacer un pequeño resumen acá rápidamente para aquellas personas que hasta ahora están llegando a este Facebook Live de Migración Colombia. Hablábamos de más de 109.000 ciudadanos venezolanos que han retornado a su país. El director nos contaba que se ha visto un desaceleramiento en la intención de salida de estas personas, en buena parte gracias a la reactivación económica que se está evidenciando en el territorio nacional. Frente al tema de verificaciones, cerca de 37.000 verificaciones que han dado como resultado la deportación o la expulsión de 513 extranjeros por incumplimiento a la normatividad migratoria. En materia de renovación del PEPRAM, tenemos que se han renovado más de 121.000 documentos de un universo de 281.000. Es decir, la tarea va bien, sin embargo, sabemos que hubo unos problemas en la plataforma y aquellas personas que no lo lograron hacer en su momento lo van a poder hacer hasta el próximo 3 de octubre. Importante que lo tengan presente los ciudadanos venezolanos que están en ese proceso de renovación. Frente a los trámites virtuales, certificado de movimientos migratorios para ciudadanos colombianos, más de 1.800 certificados expedidos hasta el momento. Tenemos más de 4.000 permisos especiales laborales para ciudadanos venezolanos o el famoso PEP-FF. Tenemos 230 duplicados de cédulas de extranjería y se entregaron más de 150 cédulas de extranjería a domicilio. Esas son cifras que muestran que la actividad de Migración Colombia no ha parado. Pero no ha parado tampoco en los aeropuertos internacionales. ¿Los vuelos humanitarios siguen o no siguen, director? ¿Cómo va ese tema de vuelos humanitarios? Ok, en estos momentos llevamos un poco más de 430 vuelos humanitarios. Esos vuelos humanitarios, la buena noticia es que nos ayudaron a romper la barrera de las 40.000 personas que han podido volver a Colombia a partir de ese esfuerzo. Como lo hemos señalado, eso es una operación supremamente dispendiosa que supone coordinaciones con autoridades internacionales, operación aeronáutica, una gran labor de nuestros cónsules en el exterior, trabajo aquí por parte del equipo de Migración Colombia, de Aerocivil, en fin, de las diferentes autoridades que trabajamos en este tema. Un poco más de 41.000 colombianos en vuelos con carácter humanitario. ¿Hasta cuándo van? Vamos hasta el 30 de septiembre de este mes. Ahí se ha agendado absolutamente los vuelos que vendrán. ¿Por qué? Porque vamos en la retoma gradual de esa operación internacional comercial de la cual hablaremos ahora. Sé que podrán tener inquietudes de qué hacemos con orígenes o con destinos que todavía no estén con una habilitación comercial. Ya ahorita conversamos de ese punto, pero la buena noticia, Juan, más de 41.000 personas han logrado venir a Colombia en este escenario de pandemia. Bueno, director, llega el momento de hablar del primero de nuestros temas del día de hoy.
la retoma o la reapertura de los centros facilitadores de las oficinas de Migración Colombia a nivel nacional. Tenemos 27 centros facilitadores en todo el país, centros facilitadores que anteriormente estaban funcionando de 8 de la mañana a 5 de la tarde, pero que debido al tiempo de pandemia cambió, es decir, se modificaron los horarios, se modificó obviamente la cobertura o la posibilidad de que hubiera un número muy alto de personas dentro de los centros facilitadores. ¿Qué novedoso tiene esta reapertura que se dio a partir del día de ayer? Ok, había un trabajo que veníamos desarrollando con mucha disciplina y era el momento de retornar no solo a la operación internacional, digamos en los aeropuertos, sino también en nuestros centros facilitadores. ¿Qué es el centro facilitador? Esa oficina de Migración Colombia a la cual se acercan colombianos y extranjeros para atender ciertos trámites. Nos tomó un tiempo organizar toda una operación juiciosa con elementos de bioseguridad, con los suficientes mecanismos de protección y a partir del pasado 21 de septiembre, es decir, a partir del día de ayer, empezamos con un esquema de trabajo que por supuesto respeta las restricciones de gobierno nacional y los diferentes gobiernos locales. Es una operación al 30%. ¿Qué quiere decir al 30%? Que distribuimos todo un horario que va de 7 de la mañana a 12 del día y de 1 a 6 de la tarde para con el 30% de los funcionarios, sin exponer funcionarios oficiales ni exponer nuestros diferentes usuarios, podamos retomar la operación. Y la clave y el eje central ahí es el agendamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir del día de ayer con esta reapertura, las personas no se acercan el día que quieran a la hora que quieran. Ahora lo que hacen es tramitar una cita vía web, por supuesto sin costo, para llegar el día y a la hora indicada y generar el menor gasto de tiempo posible. El agendamiento nos permite que no haya aglomeraciones en nuestras sedes, nos permite brindar una atención rápida y eficiente y lo más importante, nos permite cuidarlo a usted como usuario y a nuestros oficiales. Para este momento, Juan, ya llevamos que el día de ayer había 295 citas agendadas. Para lo que queda hasta el 30 de septiembre, es decir, estos 8 días, ya hay más de 1.500 citas agendadas. Eso es una buena noticia porque lo que muestra es que nuestros usuarios colombianos y extranjeros están respondiendo a esta evolución que está teniendo el país, a esta evolución de Migración Colombia, y eso nos va a permitir a nosotros rápidamente atender y solucionar inconvenientes. Mensaje supremamente importante: por favor, si usted tiene su cita, no deje de asistir. Cuando una persona que ha obtenido su cita deja de asistir, no solo nos hace perder ese tiempo de atención, sino adicionalmente le ha quitado la oportunidad a otra persona que también necesitaba esa agenda. Muy importante, si usted hace el trámite, se le da una fecha y hora, cumpla su cita. No se trata de llegar con horas de anticipación porque no le servirá de nada. Hay que llegar justo antes de la cita, atendemos puntual y rápidamente usted va a salir. ¿Qué pasa con una persona que llega tarde a la cita? No es posible atenderlo. ¿Por qué no es posible atenderlo? Porque si atendemos al que llega tarde, le quitamos la oportunidad de atención oportuna al que llegó puntual y al que va en la siguiente cita. Desde ya, entendamos lo siguiente. Pero director, es que la cita se me puede demorar 10 días. Perfectamente se le puede demorar 10 días. ¿Por qué? Porque recuerde que tenemos una operación al 30% gradual. Y recuerde que estamos otorgando las citas por las primeras personas que han llegado. Entonces lo que tienen que hacer en este momento es pedir su cita ya y por favor no la incumplan. Incumplir una cita equivale a quitarle la oportunidad a otra persona que también la necesitaba. Bueno, ahí teníamos nosotros lo que es el tema de la reapertura. Director, viene también, durante esta semana lo evidenciamos, más exactamente el día sábado, estábamos revisando un poco lo que fue la reapertura de los vuelos comerciales. Durante mucho tiempo vimos el recorrido que usted hizo por ciudades como Armenia, Bogotá obviamente, Pereira, Cali, Cartagena, Medellín, Barranquilla, Montería, revisando cómo estaban funcionando los aeropuertos internacionales. El día sábado se hizo el primer vuelo internacional desde Cartagena. ¿Cómo se ha dado eso? Es decir, ¿cómo ha funcionado el comportamiento? Sabemos que se abrió la operación comercial,
pero de entrada y salida, ¿cómo está funcionando esto? Bueno, mire, tuvimos el gran placer de acompañar al señor presidente de la República en este primer vuelo en Cartagena. Yo quiero expresarles que para mí fue muy satisfactorio ver tanta alegría en el pueblo cartagenero, tanta alegría en los diferentes migrantes y extranjeros, pero también tanta alegría en todo el espectro operacional del aeropuerto. Desde las personas de vigilancia que muy amablemente nos ayudan a cuidar la seguridad en los aeropuertos, hasta las tripulaciones, los pilotos, las diferentes autoridades, todos felices de volver a operar. Pues bien, a este momento ya llevamos más de 3.600 procesos entre entradas y salidas del territorio nacional. Entre el 19, 20 y 21 de septiembre, más de 3.600 movimientos entre entradas y salidas. Ese mensaje que nos indica, ese mensaje nos indica que poco a poco vamos retomando gradualmente una nueva realidad, que estamos actuando de manera responsable y que los pasajeros están actuando también de manera bastante responsable. 19 de septiembre, 1.505 entradas, 976 entradas, 529 salidas, es decir, 1.505 entre entradas y salidas. 976 entraron, 529 salieron. 20 de septiembre, 614 entradas y salidas, 181 entraron, 433 salieron. 21 de septiembre, 1.501 entradas y salidas del país, 805 entradas y 696 salidas. Así que el mensaje y el balance es muy positivo, Juan. Más de 3.600 entradas y salidas del país. Recuerden, operación inicial por Bogotá, por Río Negro, por Cali y por Cartagena. Eso quiere decir que con la apertura de los vuelos internacionales comienza a reactivarse un poco nuevamente la economía del país. Miren, sin lugar a dudas, el aporte que la industria aeronáutica genera a el país es enorme. Ciudades como Cartagena, que tienen unos ingresos muy importantes por turismo, pues necesitan de la llegada de viajeros con responsabilidad, con restricciones, pero hay que ver la necesidad de los diferentes almacenes, de la persona que vende artesanías, de la persona que vende almuerzos, de la persona que atiende personas, la necesidad de que se restablezca esta operación con responsabilidad. Si es posible, de todos nosotros depende. Este es un gran aporte que nosotros estamos generando precisamente para mover economías. Vemos alegría en todas partes, vemos responsabilidad. Hay que felicitar, Juan Manuel, a los pasajeros, un comportamiento juicioso, dedicado, han ido haciendo las tareas oportunamente y nosotros desde Migración Colombia, profunda gratitud, profunda alegría de volver a operar, de volver a atender personas y de volver a asistir el proceso migratorio que nos encanta desarrollar. Bueno, ahí tenían ustedes, creo que ya están al día con todo lo que tiene que ver con la actualidad migratoria de nuestro país. Ahora vamos a dar espacio a las preguntas, lo que más le gusta a usted, director, ese parcial semanal que le hacemos acá, que le hace toda nuestra audiencia, la que nos sigue a través de redes sociales, esta vez con el numeral Yo Quiero Saber. ¿Qué quiere saber usted que nuestro director le va a contar? Vamos a empezar con una pregunta que nos envían los medios de comunicación. Esta nos la envía Lisette Suesca, de Caracol Radio, y ella nos envía dos preguntas. Le voy a hacer la primera de ellas, una vez usted conteste, le hago la segunda, director. La primera de ellas es, ¿qué pasará con los vuelos de carácter humanitario después del 30 de septiembre? Lisette, un especial saludo. Entonces, miren, lo primero es que tenemos que comprender todos que estamos en una fase de transición, que estamos en una fase gradual en la cual vamos retomando la operación. Los vuelos están previstos hasta el 30 de septiembre. ¿Por qué hasta el 30? Porque ya ha reiniciado la operación internacional. ¿Dónde tenemos que seguir avanzando? Nuestra Cancillería está haciendo las tareas para lograr obtener las autorizaciones de viaje, sobre todo hacia Europa. ¿En qué sentido? Recuerden que para establecer una operación internacional se requiere la coordinación de dos países. Entonces, por lo pronto, vamos hasta el 30 de septiembre. Tenemos que seguir avanzando en los puntos de contacto con los diferentes países. Si se llegara a presentar alguna dificultad, ya veremos cómo solucionamos algún mecanismo que permita movilidad entre personas. Lo que pueden contar, Lisette, es que hay absoluto compromiso del Gobierno Nacional para siempre mantener un canal abierto que permita movilidad. La segunda pregunta que nos envía Lisette dice lo siguiente, director.
Los extranjeros que entran a Colombia antes del 30 de septiembre no deben presentar prueba negativa de COVID, pero deben practicársela una vez estén en el territorio nacional. ¿Alguna entidad del Estado puede exigir pruebas PCR, aunque no sea necesario este mes para ingresar al país? Muy importante. Si usted no quiere estar sometido a aislamiento, siendo colombiano o extranjero, llegando a un vuelo internacional hasta el 30 de septiembre, tiene que traer su prueba PCR negativa. Dicho de otra forma, las personas que por alguna circunstancia no logren traer su prueba PCR negativa en vuelo internacional de aquí al 30 de septiembre podrán ingresar a territorio nacional, pero tendrán que ir a aislamiento de 14 días y tendrán que practicarse esa prueba durante esos 14 días. Con lo cual, todos los incentivos están para hacerse prueba PCR antes de viajar a Colombia. Recuerden que máximo son 96 horas antes de ese respectivo vuelo. Tenía una segunda pregunta, Liseta, ahí metida, que era... Si alguna entidad puede exigir esa prueba PCR. Ok, miren, muy importante este mensaje. Colombia no establece requisito de PCR de salida del país. Cuando una persona va a viajar hacia el exterior, tiene que preguntarle a su aerolínea, la cual va a usar, si el país de destino tiene alguna restricción o alguna solicitud de prueba. Colombia no la pide. Tratándose ya de autoridades en Colombia que puedan solicitar que se acredite una PCR, eso puede suceder. ¿Por qué? Porque hay entidades que requieren trámite presencial. Entonces, a sabiendas que la persona que van a atender viene del exterior y que existe el mecanismo de PCR negativa para no estar en aislamiento, claro que se la pueden pedir. ¿Por qué? Porque esa autoridad lo que está verificando es que si usted ingresó a territorio nacional de manera reciente, tenga la PCR que le permita estar presente ante esa entidad, y si no es así, que usted deba observar el aislamiento además de hacerse la respectiva prueba. Muy importante, la pandemia no ha terminado. Hemos flexibilizado para ayudar a que todos retomemos el curso, pero de todos nosotros depende que logremos avanzar. Aquí no se trata de cómo engaño a una u otra autoridad, aquí se trata de cómo muestro responsabilidad, madurez y consideración. Esta pandemia nos enseñó, claro que yo soy importante, pero yo puedo hacerle daño a los demás y puedo hacerle daño a mi familia. Por eso, nada de mentiras a las autoridades, más bien cuidado, conciencia y autocontrol. La siguiente pregunta nos la envía Óscar Escamilla de la agencia italiana ANSA. Esta tiene que ver con movimiento de venezolanos, director. Él dice lo siguiente, pese a que Colombia mantiene sus fronteras cerradas, dice: en los últimos días se ha dado cifras desde Venezuela del regreso de unos 800 ciudadanos de ese país a Colombia, venezolanos que vienen entrando. ¿Cuál es la cifra oficial de Migración Colombia del retorno de migrantes? ¿Cuántas personas creen que regresarán y en cuánto tiempo? Y si dentro de este proceso de retorno se tiene contemplado el tema de pandemia. Ok, miren, lo primero, Óscar, las fronteras siguen cerradas. ¿Hasta cuándo va el cierre de fronteras? El periodo va hasta el 30 de septiembre. No quiere decir que el 1 de octubre se abra, quiere decir que el siguiente periodo a considerar es el del mes de octubre. Se está revisando en estos momentos la situación específica de los departamentos zona de frontera, la situación de los diferentes países vecinos, en aras de tomar decisiones conjuntas que permitan proteger personas. Hemos detectado en efecto que se ha producido un reingreso de venezolanos hacia Colombia, reingreso irregular. ¿Por qué irregular? Porque pasa por trocha, porque están cerradas las fronteras. Han sido unos números pequeños, aproximadamente de 50 personas día. Hemos hecho los esfuerzos porque eso no suceda o por devolver esas personas en la medida en que no haya autorización de ingreso al país y no queremos generar algún tipo de contagio. Cuando se reabra la frontera, es totalmente previsible que se va a generar un volumen considerable de población migrante venezolana que necesite volver hacia Colombia. Los cálculos que tenemos es que entre 3 y 5 meses posteriores a la apertura de frontera, eso representará el reingreso a Colombia de aproximadamente 200.000 venezolanos. ¿Por qué? Porque la situación en Venezuela cada día es peor, porque tienen oportunidades en Colombia, en Perú, en Ecuador, es decir, muchos de ellos ingresarán no con fines de permanencia en Colombia, sino de tránsito,
y porque por supuesto están pensando en su vida, en mantenerse a salvo y en buscar un mejor futuro para su familia. Eso es totalmente entendible. Por eso la decisión de reapertura de fronteras tiene entre los asuntos a considerar el volumen de migrantes venezolanos que podrían reingresar a Colombia y el manejo que se dará en tiempos de pandemia. Hay un profundo reconocimiento del gobierno del presidente Iván Duque frente a la población migrante venezolana y hemos sido absolutamente generosos como pueblo colombiano con estos migrantes, pero tenemos que tener cuidado porque la idea es cuidar personas. La pandemia, como lo hemos dicho aquí, no distingue nacionalidad. Hay que cuidar venezolanos para cuidar colombianos, hay que cuidar colombianos para cuidar venezolanos. Director, la siguiente pregunta nos la envía José Arnaldo Mujica de BPI TV. Dice, ¿hay posibilidades de vuelos humanitarios desde y hasta Venezuela? José Arnaldo, lamentablemente no hay ningún tipo de relación con el régimen de Nicolás Maduro. Aquí estamos absolutamente concentrados en cuidar personas y proteger personas. Con la retoma de vuelos internacionales comerciales podrá llegar la posibilidad de que se generen de nuevo esos vuelos, pero no con carácter humanitario, sino con carácter comercial. Director, Luisa Mercado del diario El Tiempo nos hace la siguiente pregunta. ¿Los niños también deben realizarse la prueba PCR para ingresar al territorio nacional? Y la siguiente que nos dice, después del 30 de septiembre también se puedan hacer la prueba PCR en Colombia y realizar el aislamiento obligatorio. Luisa, dos muy buenas preguntas. La primera, ¿los niños deben hacerse prueba PCR para ingresar a territorio nacional por vía aérea? La respuesta es sí. Efectuada esa pregunta al Ministerio de Salud, al equipo, lo que nos dicen es que hay precisamente equipos y los diferentes mecanismos para hacer esa prueba segura en menores de edad. Recuerden que esto no es un establecimiento de un requisito para molestar personas, sino para cuidar personas, para que las personas que vengan en ese avión, por ejemplo niños, vengan más seguros. Por eso también están sometidos a esa prueba. Segundo, muy importante, ¿qué pasa después del 30 de septiembre, es decir, en 8 días? Si una persona llega a territorio nacional sin prueba negativa, la respuesta es que puede ser objeto de inadmisión. Es decir, se dio transición hasta el 30 de septiembre, pero si el 1 de octubre nos llega una persona que no trajo su prueba PCR negativa, puede ser objeto de inadmisión, para tenerlo en cuenta. Lo que hicimos fue dejar transición, pero la regla general es la obtención de esa prueba para cuidar su salud y la de los demás viajeros. Muy bien, director. Rubén Ocampo de la W nos hace la siguiente pregunta. Si en algún momento llega a presentarse un rebrote y dice, Dios no lo quiera, y así es, Dios no quiera que se presente un rebrote, por una persona que llega al exterior, ¿vuelve a detenerse la operación de vuelos internacionales? Rubén, nosotros tenemos la esperanza de que la forma en que hemos manejado este proyecto de manera gradual no genere un retroceso. Algunas personas se preguntan, oiga, ¿por qué no empezaron todos los aeropuertos al tiempo? Oiga, ¿por qué no ponen todas las frecuencias al tiempo? Precisamente porque ha sido una decisión responsable. Ha tenido el nivel de detalle de cuántas personas podemos atender en migración en una hora, cuántas personas pueden recibir sus maletas, cuántas personas pueden hacer el proceso ante la DIAN, en fin. Por eso se ha hecho de manera gradual y por eso poco a poco iremos abriendo de manera responsable. ¿Puede presentarse un caso de contagio? Sí. ¿Puede presentarse una persona que le den síntomas en el avión o cuando llega a territorio nacional? Sí. Pero ahí lo importante no es que se presente el caso, ahí lo importante es que la reacción sea lo adecuada. ¿Eso qué quiere decir? Que si una persona llega a sentirse mal, le puede pasar, esto es una enfermedad, se siente mal en un vuelo internacional, por ejemplo, o en un vuelo nacional, tiene que hacerlo saber a la tripulación. ¿Para qué? Para que se dé un proceso de descenso del avión de manera controlada y se siga la ruta de precaución que existe en términos de salud. En cada uno de los aeropuertos hay una ruta establecida que hace que ese viajero que puede presentar síntomas vaya por un camino diferente, el proceso migratorio se hace diferente, inmediatamente pasa a revisión de salud. ¿Para qué? Para evitar posibilidad de contagio a los demás y para cuidar la salud de ese viajero. Nadie está exento de que le suceda un contagio y esta no puede convertirse en una enfermedad vergonzante. Si una persona se contagió por la razón que sea, tienes que levantar la mano y actuar de manera responsable. Director, Christopher Cohen por Facebook nos dice, somos residentes con visa y se nos vencieron nuestras cédulas de extranjería en mayo. ¿Cuánto tiempo tenemos para renovarlas?
Christopher, muy importante pregunta. Recuerden que desde Migración Colombia, ante el cierre o la suspensión de normalidad de la operación aérea internacional, suspendimos los términos. ¿Eso qué quiere decir? Que en los tiempos de pandemia no estamos contabilizando la permanencia en territorio nacional precisamente para no llevar a los extranjeros a incumplimiento. Hubiese resultado injusto que una persona resultara incumplida en norma migratoria ante la imposibilidad de precisamente efectuar el trámite migratorio. Entonces, hemos reactivado trámites esta semana. Hemos dado un espacio adicional que cubre el mes de octubre, es decir, el mes de octubre todavía no les va a cubrir. ¿Por qué? Porque entendemos que como es una sesión de agendamiento que va a generar unas demoras en una operación del 30%, estamos dando toda una tolerancia suficiente para efectos de que su trámite se haga seguro y sin incumplimiento. Christopher, muy importante, pida su cita ya y no la vaya a incumplir. De esa forma nosotros rápidamente los tiempos los hemos reducido drásticamente. Usted va a tener un entorno seguro con medidas de bioseguridad. Recuerde presentarse con su tapabocas, con distanciamiento y rápidamente obtendrá la renovación de su cédula sin inconveniente y por supuesto sin sanción. Bueno, director, acá nos siguen llegando preguntas con el numeral Yo Quiero Saber. Alexandra Jorge por Facebook pregunta: ¿cuáles son los trámites que están habilitados para realizarse de manera presencial? Alexandra, estamos yendo en lo que más se pueda a virtualidad. Por ejemplo, si usted es nacional, certificado de movimientos migratorios, no es necesario que pida su cita, hágalo vía web. Si usted es extranjera, sí debe presentarse y efectuar su respectiva cita. Si es una cédula de extranjería, tiene que hacerlo de manera presencial. Por ejemplo, salvoconductos, hemos conferido en este periodo más de 6.000 en esta renovación. Y permítame unos datos aquí interesantes, Juani, para atender a Alexandra, tema interesante. 21 de septiembre, 161 cédulas de extranjería expedidas, 10 duplicados concedidos, 45 certificados de movimientos migratorios, 93 salvoconductos más una prórroga de permanencia. Todo eso en el primer día de trabajo. Entonces, ¿qué vamos a hacer presencial? Típicamente todo lo que va con extranjeros. Extranjeros y muchas veces menores. Lo que sea con nacionales lo hacemos de manera virtual, no importa. Oiga, pero es que tengo que producir un pago, por ejemplo en el certificado de movimientos migratorios. No hay ningún problema, lo hace vía PCE en nuestra página web de manera segura y con eso no tiene que presentarse al centro facilitador. Clave, ingresa a la página www.migracioncolombia, verifica, llena el formatico para el tipo de trámite que quiere hacer y de esa forma ya sabrá si es necesario que comparezca presencialmente o si lo puede hacer vía web. Alexandra, si se puede y para todos, si se puede virtual, hagámoslo virtual. ¿Por qué? Porque necesitamos ocupar los cupos de presencialidad para aquellas personas que únicamente pueden hacer presencial su trámite. Bueno, ahí lo tenían ustedes. Entonces, para ir recuperando un poco, importante que lo recuerden, agendar cita para cualquier trámite ante Migración Colombia. ¿Qué trámites debo hacer de manera presencial? El registro de la visa, manera presencial. Expedición de cédula de extranjería, presencial. Certificado de movimientos migratorios para extranjeros, presencial. Solicitud de un salvoconducto, presencial. Renovación o cambio de la condición del PEP-FF. Recuerden que estábamos dando un PEP que era una constancia de ese trámite. Ahora, si usted quiere ya el físico, el final, debe hacerlo presencial. Esos son los trámites que usted hace presencial. Prórroga de permanencia lo puede hacer en línea, entonces ingresa a nuestra página www.migracioncolombia.gov.co. Duplicado de cédula de extranjería lo hace también en línea. Eso nos ayuda a evitar que se congestionen nuestros centros facilitadores. Carlos Guerrero, director, nos pregunta: ¿cuándo habilitarán el trámite de certificado de movimientos migratorios para extranjeros? Ok, el certificado ya se puede obtener de manera presencial con agendamiento y ya sí lo estamos otorgando. Estamos generando unos desarrollos con seguridad que permitan hacerlo por vía web. Y un poco aquí, ¿cuál es la reflexión? Recuerden que son trámites personales que implican la información privada de personas. Por eso todos los avances los hemos ido haciendo con calma para efectos de proteger su privacidad. Espero que logremos hacerlo vía virtual. Por ahora con agendamiento lo pueden lograr. Ya logramos precisamente 45 el primer día. Sabemos que hay unas necesidades enormes, por eso la idea es llegar a virtualidad también en el corto plazo.
Lorena Melo por Facebook pregunta, si viajo de Estados Unidos a Colombia con la prueba PCR negativa, ¿debo también realizar el aislamiento preventivo de 14 días? Lorena, no. Aquellas personas que lleguen, y esto no tiene nada que ver con el 30 de septiembre, aquellas personas que lleguen con prueba PCR negativa no tienen que pasar aislamiento obligatorio. Dicho de otra forma, llegan a territorio nacional, nuestro oficial de migración les va a pedir esa respectiva prueba, ustedes la presentan virtual o en físico y ustedes no van a tener ningún tipo de restricción. Ahora, si se llegara a presentar algún tipo de sintomatología, por supuesto que eso ya entra a una ruta de salud y habrá que conservar las medidas que instruya la respectiva Secretaría de Salud, pero con prueba negativa, usted ese mismo día puede tener su vida normal en la calle. Angélica Zanabria por Facebook nos escribe, de acuerdo a la resolución 1627 del 15 de septiembre, dice que los pasajeros que ingresen al país y no cuenten con la prueba PCR deben hacer aislamiento preventivo. Esto quiere decir que no es obligatorio para ingresar a Colombia la prueba si queremos optar por el aislamiento y la aerolínea al abordar no podrá ningún problema si no se tiene esta prueba. ¿Nos pueden negar la entrada a nuestro país donde vivimos? Ok, entonces, varios temas. La regla general es PCR negativa. ¿Por qué y cuál es la lógica? Porque recuerden que en un ambiente colectivo, como lo es un avión, hay que ser conscientes de los demás. Cada persona que se monta en ese avión lo está haciendo detrás de un sueño, detrás de una necesidad. Pensemos mucho en eso. Cuando yo llevo mi prueba PCR negativa, pues yo estoy protegiéndome a mí, pero también protejo a esa persona que está al lado. ¿Nosotros quisiéramos que el vecino de silla tuviera PCR negativa? Claro que sí. ¿Nosotros quisiéramos que el vecino al lado no trajera prueba negativa y que dijera, pues yo me quedo encerrado y punto? No. Pensemos en eso. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Hasta el 30 de septiembre dejamos la posibilidad de que si una persona, por la razón que sea, llega sin prueba PCR negativa, puede ingresar a territorio nacional, pero tiene que cumplir dos condiciones. Una, irse a aislamiento obligatorio. Y dos, tiene que hacerse la prueba PCR. ¿Por qué? Porque necesitamos hacer seguimiento epidemiológico y necesitamos saber si una persona necesita atención médica. Esas personas van a encontrar que en su pasaporte van a tener un sello con una anotación a mano que dirá 14 días de aislamiento obligatorio, precisamente por no haber presentado esa PCR. Y esto no es un tema de si vamos a dejar entrar o no personas al país, esto es un tema de responsabilidad. Esto es un tema de ser conscientes que en ese mismo avión vienen adultos mayores, vienen niños, vienen personas que pueden tener padecimientos de salud. Es un tema de conciencia, así que el mensaje aquí clave es, por favor, busquen su prueba PCR con menos de 96 horas antes del vuelo, viajen seguros, viajen tranquilos, podrán visitar a su familia, pero también piensen en las demás personas, en esa persona que está sentada en su silla y que también está creyendo en usted con un actuar responsable. Kevin Baúl pregunta, buenos días, con el numeral yo quiero saber, ¿qué debo hacer para el siguiente paso del PEP-FF? Ya tengo el provisional, ¿ahora qué debería hacer? Ok, muy buena pregunta. Pues fíjense que el PEP-FF, ese permiso especial de permanencia para el fomento a la formalización, requiere trámite presencial. Eso implicó que por tiempos de pandemia se nos dificultaba lograr sacar los PEP-FF. La decisión que tomamos aquí en Migración Colombia fue generar provisionalidad, validez provisional y generar un tiempo de 30 días para presentarse ante la autoridad migratoria. ¿Qué debe hacer usted? Como ya reactivamos trámites en nuestros centros facilitadores, agendarse, pedir su cita y cerrar el trámite de PEP-FF. ¿Qué pasa si no lo hacen los tiempos señalados en esos 30 días? Que perderá validez ese PEP-FF. ¿Por qué? Porque lo que se le dio fue una validez transitoria por tiempo de pandemia, pero ya usted debe presentarse ante Migración Colombia con agendamiento y rápidamente cerramos el trámite. Muy bien, director. Entonces seguimos con más preguntas de las que nos llegan acá a través de los diferentes redes sociales que tiene Migración Colombia. Fabián Ortega de Globovisión dice, ¿para cuándo estiman la reapertura aérea con Venezuela? Miren, los temas de reapertura aérea, ¿cómo funcionan? Nosotros tenemos que lograr unos acuerdos entre autoridades aeronáuticas y entre países para efectos de tener, digamos, un balance entre derechos y obligaciones desde el país de origen y el país de destino, primero. Segundo,
tiene que haber posibilidad comercial de las aerolíneas que han pasado unos tiempos muy difíciles de tener operaciones rentables. ¿Eso qué quiere decir? Que cada aerolínea es libre de ir organizando en qué rutas opera, en qué rutas es más costo eficiente, dónde tiene más pasajeros. ¿Por qué? Porque es una industria que se tiene que recuperar. Entonces, poco a poco vamos abriendo las diferentes puertas. Con Venezuela todo es un poco más difícil por las razones que sabemos, por la falta de transparencia, por la falta de colaboración. Entonces no podría comprometerme con una fecha específica. Lo que sí puedo decirle es que estamos trabajando todos como gobierno, en equipo, buscando que las cosas se den en el menor tiempo posible, pero con responsabilidad. El tiempo que llevamos de aislamiento ha sido extenso y no vamos a borrar todo el sacrificio que hemos hecho de este aislamiento con medidas apresuradas. Por eso, poco a poco, con gradualidad, vamos reabriendo, vamos reorganizando para efectos de que tengamos entornos seguros para personas. Jamie Alejandra Robles pregunta, ¿cómo hacen los extranjeros que por la pandemia ya tienen más de 180 días en Colombia? Ok, la decisión que tomamos en su momento fue suspender trámites y suspender conteo de días para esos 180 días. Entonces, varias cosas pueden pasar ahí. Un extranjero está con los 90 días iniciales, extranjero que entró con un permiso, por ejemplo, para efectos de turismo, 90 días de permanencia. Sí, están los 90 días iniciales que se suspendieron por términos de pandemia y necesita permanecer más en territorio nacional, lo que tiene que hacer es pedir la prórroga, que le da otros 90 días. Si se trata de una persona que ya está con prórroga, es decir, están los 90 días siguientes, ya tiene que tramitar su salida del país a efectos de no quedar incumpliendo. Los tiempos están holgados en la medida en que congelamos todo el periodo de pandemia. Sin embargo, ya es hora de ir revisando cada uno de ustedes su estatus de permanencia, por lo que no queremos es que se genere incumplimiento pese a las flexibilidades que hemos generado. Miguel Cardoso dice, buenos días, ¿qué información tienen sobre vuelos con Europa y especialmente con Alemania y España? ¿Cuándo se reabren estos vuelos? Con Europa tenemos unas circunstancias particulares. Lo primero es que hay una directiva de la Unión Europea que establece unos requisitos y unas limitaciones. Lo segundo es que los diferentes países han ido también profiriendo normas alrededor de la recepción de personas del extranjero. Primero, solo permitieron el ingreso de sus nacionales y por supuesto miembros de la comunidad. Después ya han empezado a permitir el ingreso de estudiantes. Poco a poco se va avanzando y nuestra Cancillería, al frente de la señora Canciller, están haciendo los diferentes contactos con las misiones diplomáticas a efectos de restablecer operación. Apenas tengamos información de que es posible la aviación comercial con el viejo continente, así lo haremos saber. Por ahora seguimos en las tratativas, en las conversaciones para lograrlo. Director, otra de las preguntas que nos llega en este momento es ¿cómo se va a revisar o supervisar el tema del aislamiento de las personas que lleguen del exterior? Miren, desde Migración Colombia nosotros seguimos en la tarea con esas más de 37,000 verificaciones. A nosotros no nos gusta estar detrás de las personas o buscando incumplimientos. Confiamos, pero deben saber que tenemos muy buena tecnología y muy buen equipo de hombres y mujeres que hacen seguimiento. Entonces, una persona sometida a 14 días de aislamiento, se le hace un seguimiento permanente a efectos de verificar que cumpla la norma. Si no lo hace, siendo extranjero, puede verse sometido a sanciones que pueden ir hasta la expulsión, como ya lo hemos hecho en más de 513 ocasiones. Bueno, vamos a hacer acá un pequeño resumen, director, me tomo el atrevimiento, para que aclarar, porque hay muchas preguntas que son muy similares. Entonces, ¿a partir de cuándo se va a exigir la prueba PCR en Colombia obligatoria? A partir del 30 de septiembre. Hasta el día de hoy, usted puede ingresar sin ella. ¿A partir de cuándo la tiene que presentar? 30 de septiembre. Si usted viaja el 1 de octubre, ya tiene que traer su prueba negativa. Los que entran antes del 30 de septiembre, ¿qué va a pasar? Tienen que llegar a Colombia, quedarse en su casita muy juiciosos, cumplir 14 días de aislamiento obligatorio y deben realizarse una prueba PCR acá en Colombia, llamar a un laboratorio, pedir la prueba, realizarse esa prueba y esperar el resultado de la misma, para aclarando las dudas que tienen. ¿Por qué no se han habilitado vuelos internacionales hacia Europa? Se está trabajando en eso, lo aclaraba nuestro director, se están revisando y esto se va dando por etapas, así como iniciamos
con unos aeropuertos, los vuelos internacionales, también se inició con algunos países. La idea es ir aumentando lentamente, obviamente buscando garantizar la seguridad de las personas. ¿Los niños deben realizarse prueba de PCR para ingresar al país? Sí, deben realizársela, no importa la edad que tenga. Todo viajero que llegue después del 30 de septiembre debe realizarse una prueba PCR y traer un resultado negativo para ella. Ahí vamos hasta el momento. Respecto al tema de trámites, les decíamos a ustedes, ¿qué trámites son presenciales? Cédula de extranjería, registro de visa, salvoconductos, esos son los fundamentales, y el certificado de movimientos migratorios para ciudadanos extranjeros. Esos son los que deben agendar para realizar trámites. ¿Cómo debe hacer el agendamiento? Ingresa a la página web de Migración Colombia, www.migracioncolombia.gov.co, y hay un botón que dice agendar cita. Sencillo. A la fecha, y como lo decía nuestro director, ya tenemos citas copadas hasta el 5 de octubre. Entonces, importante que usted agende su cita con tiempo. Los extranjeros que están en el país, las personas que necesitan renovar su cédula de extranjería, que necesitan realizar su trámite y deben hacerlo con antelación, ¿qué deben hacer? Agendar una cita, así de sencillo. Y obviamente cumplir con lo que se dice así, y sobre todo cumplir con la cita. Cuando usted no llega a una cita, afecta a las demás personas. Director, pregunta que nos llega acá. Nos la envía César Santos. Dice, salgo por 4 días para Estados Unidos el viernes 25 de septiembre y regreso a Colombia el 30 de septiembre. ¿Debo tener prueba para retornar al país? Así es, esa es una muy buena pregunta y es una gran limitación, así se reconoce, pero usted lo que tiene que hacer es hacerse su respectiva prueba apenas llegue para que haya término de entrega. Para que se hagan una idea, aquí la información que hemos obtenido es que en Colombia hay lugares donde se demora 24 horas, entre 12 y 24 horas. A nivel internacional es muy importante que ustedes hagan las averiguaciones para hacerse la prueba de manera oportuna. ¿Puede que eso les llegue a demorar su retorno a Colombia? Sí, pero es muy importante que lo hagan por un acto de conciencia, no solo con ustedes y su familia, sino con los demás. Director, una pregunta que nos llega mucho a través de nuestras redes sociales y nos la envía Esteban Andrés con el numeral Yo Quiero Saber. Dice, si el trámite del registro de visa se obtiene, es decir, Cancillería me expidió la visa y me la dio electrónica, no me la dio estampillada o estampada en mi pasaporte. En la Cancillería dicen que es suficiente con la visa electrónica sin estampado. ¿Puedo realizar el registro de visa y la expedición de mi cédula de extranjería así, de esa manera, con una visa electrónica? Sí, mire, nosotros precisamente ayer tuvimos una muy buena sesión de trabajo con la Cancillería, en donde lo que estamos haciendo es mejorar la interoperabilidad de sistemas para facilitar procesos como ese. La idea es que aprovechemos estos tiempos de pandemia para lograr mayor eficiencia tecnológica, y uno de los temas de eficiencia tecnológica es eso, solventar dificultades presentes para avanzar a la cédula de extranjería, con lo cual, si es posible, por favor, proceder con el agendamiento de la respectiva cita. Acá tenemos una pregunta que nos la envían desde Facebook, nos la envía Fabio Gutiérrez, y él dice, ¿cómo debe hacer el procedimiento para diligenciar el FUT, ese formulario único de trámites que está en la página web? ¿Cómo se debe hacer? ¿Qué información se debe incluir? Y si es obligatorio la cita para cualquier tipo de trámite ante Migración Colombia. Ok, miren, ese formulario único de trámite es fundamental porque es lo que nos permite dirigir el esfuerzo. Es decir, cuando ustedes llenan como lo ven ustedes como un formulario, realmente es una guía. Y es una guía que les sirve a ustedes y a nosotros para dirigir el trámite. En la página web de Migración van a encontrar qué tipo de trámites son presenciales y qué tipo de trámites pueden hacerse de manera virtual. Si es virtual, hagámoslo por esa vía para no ocupar espacios de agenda de personas que sí deban hacerlo de manera presencial. Los colombianos tenemos la gran mayoría de trámite virtual. Los extranjeros, por ejemplo, como lo señalaba Juan Manuel, un trámite de una cédula de extranjería, pues tiene que ser presencial. Certificado de movimientos migratorios, tiene que ser presencial. Tratándose de nuestra actividad, es típicamente virtual. En la página web van a encontrar el respectivo mensaje. Y vamos a aprovechar aquí para que el equipo esté siempre en la jugada. Vamos a sacar una hojita, un mecanismo, un banner muy sencillo. Trámites virtuales, trámites presenciales para colombianos y para extranjeros en la página web, para que esta información que está siendo tan reiterada quede ahí plasmada en nuestra página web y sea mucho más sencillo para todos.
Director, por acá nos siguen escribiendo con el numeral Yo Quiero Saber. Yandri Agüero dice, gracias Migración Colombia, ya renové mi PEP. Qué bueno que lo haya podido hacer. Dicen, hola, nos escribe Luis Jesús Zapata, dice, hola, quisiera saber cuándo abren las fronteras terrestres. Me encuentro en Perú y necesito ir a Colombia. Por favor, ¿me pueden informar? Muchas gracias. Muy bien, a ver, las fronteras permanecen cerradas en este momento. El periodo de cierre va hasta el 30 de septiembre, en el cual hay un proceso de evaluación para definir qué se hace en el periodo 1 de octubre, 31 de octubre. Todavía no hay una decisión tomada. Eso quiere decir que no se van a abrir el 1 de octubre necesariamente, sino que estamos en periodo de evaluación. Sin embargo, si usted está en Perú, hemos establecido los procedimientos con el Ecuador y con los diferentes países para abrir canales humanitarios. Entonces, si usted está en una condición humanitaria que necesita volver hacia Colombia, muy importante, póngase en contacto con el consulado para efectos de coordinar el facilitarle su ingreso por vía aérea o por vía terrestre, como ya ha pasado con más de 1.500 colombianos que han retornado a su hogar. Director, Verónica Posada dice, yo quiero saber si se necesita la prueba PCR para salir del país, así en el país de destino no sea requisito. Verónica, súper importante, Colombia no establece PCR obligatoria de salida. Si su país de destino no requiere PCR, usted no tiene que hacérsela. ¿Por qué? Porque el requisito no es de salida de Colombia, es de ingreso a Colombia exclusivamente. Es decir, nadie le va a pedir esa prueba PCR negativa saliendo de Colombia, salvo que el país de destino así lo requiera, por lo cual la misma aerolínea le exigirá que usted la presente para efectos de poder tomar ese avión. Director, tenemos otra pregunta, nos la hace Cindy Capote, dice, yo quiero saber cuándo podremos viajar a España. Llevamos más de 6 meses sin ver a nuestras parejas. Cindy, nos solidarizamos y estamos haciendo todo lo posible por restablecer operación internacional con Europa. Sabemos esa relación estrecha que tenemos con España y es de todo nuestro interés volver a operar. Eso requiere unas coordinaciones a nivel diplomático, a nivel aeronáutico. Nosotros estamos listos para volver a retomar esa operación, pero tenemos que ir avanzando en esos puntos de contacto de Cancillería. Yo espero que en el corto plazo tengamos una buena noticia para usted y para su pareja. Keila Vilches de La Opinión nos dice, ¿qué medidas adoptarán en caso de una eventual apertura de frontera? ¿Qué medidas adoptarán en los pasos fronterizos en norte de Santander? ¿Han pensado en restringir el retorno para no colapsar los corredores? Esa es una pregunta muy importante y tiene muchas variables. La primera, recuerden que con Venezuela tenemos casi 2.200 kilómetros de frontera y si bien es correcto establecer limitaciones que protejan personas, tampoco nos podemos exceder para fomentar la irregularidad. Recuerden que lamentablemente hay trochas entre Venezuela y Colombia. Recuerden que hay presencia de organización criminal y nosotros no podemos exponer a familias, niños, adultos mayores, personas, muchas mujeres embarazadas a que pongan en riesgo su vida por perseguir un sueño. En ese sentido, por supuesto que la reapertura de fronteras cuando llegue el momento viene con un actuar coordinado. Recuerden que Migración Colombia no es una autoridad sanitaria. Nosotros no atendemos los asuntos de salud, nosotros trabajamos en equipo. Para eso el Instituto de Salud Departamental, que ha hecho un trabajo enorme, realizará unas coordinaciones, la Secretaría de Salud respectiva, todo un mecanismo juicioso que nos permita, cada uno en el marco de sus responsabilidades, lograr un proceso migratorio organizado. Clave, recuerden que en Migración Colombia, por más que trabajamos muchísimo, no hacemos las labores de salud. Esa labor de tamizaje, de salud, de verificación, debe hacerla un médico, un profesional de la salud, que es quien conoce esa ciencia. Nosotros nos ocupamos de otros asuntos. Miguel Suárez por Twitter dice, soy mexicano, estoy en Colombia desde mayo y no he podido salir. Para viajar ahora en un vuelo comercial, ¿debo realizar algún trámite previo ante Migración Colombia? Clave pregunta, ¿qué tiene que hacer una persona que pretende salir del país a nivel internacional? Lo primero, de Colombia hacia el exterior. Lo primero, ponerse en contacto con la aerolínea para efectos de determinar qué requisitos hay de entrada al país de destino. Lo segundo, tienen que buscar y diligenciar el aplicativo CheckMic de Migración Colombia. ¿Dónde está? www.migracioncolombia.gov.co. CheckMic lo que va a hacer es facilitarles el proceso migratorio para que sea mucho más rápido.
van a diligenciar unos datos muy sencillos, muy básicos y van a poder salir del país. Tercero, llegar máximo con 3 horas de anticipación al aeropuerto. ¿Por qué? Porque los aeropuertos no los podemos llenar de personas y porque el aeropuerto ahora es un lugar de tránsito, es un lugar en el cual les van a hacer una medición o unas, digamos, un tamizaje de salud a la entrada, pasan al counter de la aerolínea a dejar sus maletas o el trámite que deban hacer e inmediatamente después hacen su proceso de emigración. En ese sentido es un proceso rápido, ágil, logístico que no requiere más de esas 3 horas. Por eso lo hemos reducido a ese espectro. Con esos 3 mecanismos usted va a salir sin problema. ¿Debo hacerme PCR para salir de Colombia? La respuesta es no. No es necesario que lo haga. Pregunta de fondo. Oiga, si yo estoy positivo de COVID, ¿puedo salir de Colombia? No. No puede salir de Colombia y no puede viajar hacia Colombia. ¿Por qué? Porque usted puede contagiar a otras personas del entorno aeroportuario, del entorno del respectivo puerto o demás viajeros. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo tengo una prueba PCR negativa y presento síntomas antes de viajar? ¿Puedo viajar? No. Sería un acto de irresponsabilidad. ¿Por qué? Porque la idea es que cada persona que se sienta en ese avión está confiando en que su vecino de silla tomó las medidas de precaución. Por eso debemos ser transparentes y si tenemos algún tipo de síntoma o sentimos que puede haber un tema de contagio, pues hombre, abstengámonos de contagiar a las demás personas. Director, ¿le parece? Yo sé que tiene una cita ya. ¿Le parece si hacemos una rondita rápida de preguntas así rápidas? Respuestas rápida. Muy bien. Muy bien, empezamos con Yogu. Él dice, si cuento con todos mis 90 días, ya que apenas llegué a Colombia, se activó la alerta sanitaria y los 90 días me los pasé encerrados. ¿Tiene derecho a pedir una prórroga de permanencia si no lo ha hecho? Puede pedir su prórroga de permanencia por unos 90 días adicionales. Tenga en todo caso presente que de los 90 días que supuestamente lleva, realmente no han contado la totalidad porque suspendimos términos en tiempo de pandemia. 2. Mónica Castaño. Mi hija tiene doble nacionalidad, colombiana y venezolana. Viene de Perú, pero no tiene pasaporte colombiano. ¿Puede ingresar con la contraseña de la cédula colombiana? Muy importante, si es una menor de edad, le podemos dar un trato especial o digamos preferencial para darle una asistencia inmediata. Clave que nos escriba ahí a nuestro equipo para estar pendiente del caso y estar pendiente de esa niña. Joana Realpe dice, yo quiero saber si los viajeros que vienen del exterior a realizarse cirugías plásticas deben cumplir algún protocolo adicional diferente al traer su PCR negativa. PCR negativa y lo que instruyan las autoridades de salud para ese procedimiento médico que se pretenden realizar. Lincoln Hawkins por Twitter dice, ¿a partir de cuándo comienza la prueba de PCR negativa para el ingreso al país de manera obligatoria? Ya empezó. Estamos en régimen de transición hasta el 30 de septiembre. A partir del 1 de octubre, el que no tiene prueba PCR negativa no puede viajar hacia Colombia. Nati Osa, yo quiero saber si viajo este lunes a las 7 de la noche y la prueba debe ser máximo 96 horas antes, me la tendría que hacer el jueves a las 7 de la noche. Pero no puedo a esa hora. ¿Pasa algo si mi prueba tiene unas diferencias en las horas? El requisito de pruebas es 96 horas máximo. Entre más cerca del viaje sea la prueba, mayor precisión van a tener. Y eso permite mandar un mensaje importante. No se trata de que se hagan la prueba y se vayan de fiesta. Por supuesto, la prueba les toma una foto del momento en el que estaban al momento de la toma, pero si de ahí en adelante actúan de manera, digamos, demasiado abierta, pues puede darse un contagio que no va a revelar esa prueba. Clave. Cuente 96 horas de la hora del abordaje hacia atrás, trate de que sea lo más cercano al abordaje, nunca más de 96 horas. Hasta el 30 de septiembre usted va a poder ingresar, pero si usted tiene su prueba vencida, que tiene más de 96 horas, le va a tocar aislamiento en Colombia y la prueba en Colombia. César Santos y muchas otras personas a través de redes sociales, esta es la última, dice, hay países donde la prueba PCR, como en el caso de Canadá, solo se le hace a las personas que están enfermas y en otros países se toma más de 96 horas para su entrega. ¿Qué se puede hacer en estos casos? César, estamos muy conscientes de esa preocupación, hemos recibido informaciones como esas y con el equipo del Ministerio de Salud estamos revisando alternativas. Aquí lo que buscamos como Gobierno Nacional y lo que hemos venido haciendo es actuar de manera responsable en un marco de realidad. Pueden contar con que aquí no vamos a establecer requisitos que no sea posible cumplir.
Todos queremos volvernos a encontrar, todos queremos tener la oportunidad de estrechar familias, así sea con codo, con distanciamiento. Queremos poder tener oportunidades de trabajo y pueden contar con que todo el equipo de gobierno estamos trabajando en mecanismos flexibles que en un escenario seguro posibiliten el retorno a una vida lo más normal posible. Bueno, director, muchísimas gracias. Sé que tiene una cita ya lleva un poco de retraso para su cita. Discúlpeme por eso, pero habían muchas preguntas. Hay muchas preguntas que no hemos alcanzado a responder. Nuestro equipo de redes sociales va a estar solucionándolas en el transcurso de estos días. Clave que lo tengan presente. Trámites presenciales ante Migración Colombia requieren agendamiento obligatorio. Ingresan a la página web y piden su agendamiento. Revisen los términos. Recuerden que van a tener un mes, por decirlo así, de gabela o de ventaja para realizar y ponerse al día en sus trámites. Entonces, requiero hacer una prórroga de permanencia. Hágala, no espere hasta el último día para hacerlo. Frente al tema de las PCRs, ¿requiere PCR para salir del país? No. ¿Requiere para entrar? Sí, a partir del 30 de septiembre. Antes, pues puede ingresar sin la prueba, pero debe cumplir aislamiento obligatorio y debe cumplir con realizarse una prueba PCR cuando se encuentre en Colombia. Director, una última pregunta, con esta me despido, se lo aseguro. Importancia de diligenciar CheckMic. Miren, en la operación, aquí hay que tener mucha humildad. En la operación que tuvimos el sábado en Cartagena, vimos que varias personas no habían diligenciado CheckMic al ingreso a territorio nacional. CheckMic es muy sencillo, lo hacen rápido, fácil desde la página web. ¿Qué pasa cuando no lo hacen? Que el tiempo de ingreso al territorio nacional se les va a alargar. Y eso lo vimos el sábado en Cartagena. ¿Por qué? Porque la persona se le pregunta, ¿diligenció CheckMic? No, no lo he hecho. Por favor, diligéncielo, lo hace a mano. Pero mientras lo hace a mano es tiempo que pierde y es tiempo adicional de permanencia en nuestras áreas. Si usted lo hace virtual, muy rápido va a salir de su proceso migratorio con muy buena experiencia y sobre todo con menor exposición entre personas. Todo esto está pensado no en generarles una carga, sino en facilitarles la vida. El que tiene CheckMic, el que hace el procedimiento, va mucho más rápido que el que no lo tiene. Y aprovechemos el comercial. No olviden, ya tenemos de nuevo Biomic y migración automática. Es decir, que si usted es un viajero que tiene su iris guardado en el sistema para migrar a través de nuestras máquinas, use las máquinas, son totalmente seguras, va a encontrar alcohol a la entrada de la máquina, a la salida de la máquina, higiene antes y después y va a estar seguro. Y si usted es un usuario de migración automática, pues hombre, ya puede volver a utilizar esos servicios, no tiene interlocución con ninguna persona. Clave la pregunta complementaria, una persona que pretende ingresar o salir por Biomic o por migración automática, esas máquinas que tenemos en Migración Colombia, ¿debe hacer CheckMic? Sí, debe hacer CheckMic porque de lo contrario la máquina empezará a hacerle preguntas adicionales por el tablero digital. Por eso, ¿cómo es la forma más rápida de viajar? Complete CheckMic y váyase por migración automática o por Biomic y rápidamente tendrá una salida o un ingreso a territorio nacional. Director, pero hablando de seguridad al momento de viajar, ¿también que descarguen Libertad o no? Muy importante, se me olvidaba este tema. Miren, hemos visto unas noticias muy dolorosas, una particularmente triste esta mañana de un niño que estaba amarrado al parecer por una decisión de su padre, absolutamente inaceptable, un comportamiento criminal que tiene que ser sancionado con la mayor drasticidad posible, pero también una banda de delincuentes, de ampones, que lo que estaban haciendo era procesos de sometimiento sexual a menores de edad, incluyendo al parecer población migrante. Yo quiero pedirle muy especialmente a la población migrante y a todos nuestros nacionales, bajen Libertad. Libertad es una aplicación, un esfuerzo enorme que hicimos en Migración Colombia con la cooperación internacional y con el gobierno de los Estados Unidos, que permite aprender sobre la trata de personas, pero que sobre todo tiene un botón de pánico que nos va a permitir ayudarles. Es 100% seguro, no le tengan miedo. Si ustedes están sometidos a un caso de explotación sexual, matrimonio servil, trabajos forzados, no tengan miedo. Bajen la aplicación, la encuentran en Android y en iOS, bájenla, llenen sus datos, esos datos no van a servir para nada distinto de auxiliarlos. Ya pudimos auxiliar a una niña menor de edad en Manica, Sanare, y vamos a seguir auxiliando a tantas personas como podamos hacerlo y como nos lo informen. Ayúdennos a ayudar. Si ustedes ven
que un vecino, una vecina, un niño, Dios mío, está sometido a una situación de esas, por favor háganoslo saber, que nuestro equipo muy rápidamente va a arrancar para ya solucionar la situación. Cuentan con mi compromiso, cuentan con el compromiso de toda la entidad. Aquí no podemos permitir este tipo de casos lamentables. Eso es mucho más grave que una pandemia. Eso es de descomposición social y hay que rescatar víctimas rápidamente y sancionar con drasticidad a estos delincuentes. Director, muchísimas gracias, ya no le quito más tiempo, ahora sí puede irse para su reunión. A todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de los Facebook Live. Ya saben, estamos todos los martes a las 10:30 de la mañana, siempre y cuando podamos y no se presente algún inconveniente, pero en la medida de lo posible siempre estamos aquí presentes. Nosotros nos vemos en 8 días con una nueva emisión y que tengan un muy buen día y una excelente semana.